Proverbios capítulo 9. Allí se basará nuestra meditación en el día de hoy. Yo leo para ustedes. Lo que vamos a encontrar en la lectura es que en este capítulo se nos presentan dos caminos, dos invitaciones, para que tomemos la decisión con cuál de estas dos personas vamos a convivir. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Hasta allí la invitación de sabiduría. Luego viene la invitación de la mujer extraña. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Como acabamos de leer, el capítulo 9 de Proverbios nos presenta el antiguo dilema de los dos caminos. Así lo hace el resto de la Escritura, lo hace la Torá, lo hacen los profetas, lo hacen los salmos, y de hecho el mismo Señor Jesucristo también lo hizo. Un ejemplo de cada una de esas secciones, Deuteronomio 30, no lo busquen, dice, versículo 19, os he puesto delante la vida y la muerte, dos caminos, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Se le sugiere al pueblo para que elija el camino de la sabiduría. En Josué, que es catalogado como entre los libros de los profetas, en el capítulo 24, versículo 15 dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, o al Señor. Y luego Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuevamente se insta a que tomemos la decisión de elegir el camino de la sabiduría. En los Salmos, el Salmo 1 abre el salterio poniéndonos de nuevo en los dos caminos, ¿sí lo recuerdan? Hay un camino de los justos y también habla del camino de los malos. Y el Señor Jesucristo fue consecuente con esta enseñanza del dilema de los dos caminos. En Mateo 7 Él dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Bueno, Proverbios 9, en concordancia con toda la Escritura, precisamente nos coloca en ese dilema. Todo se reduce, todo lo que se ha dicho en Proverbios hasta este momento se reduce a esta pregunta. ¿Qué camino vas a escoger? ¿Cuál va a ser tu comida y tu bebida? ¿Quién va a ser tu acompañante de por vida? ¿La sabiduría o la mujer extraña, la insensata? La sabiduría o doña sabiduría, como le dijimos la semana pasada, que representa la sabiduría divina, o la mujer extraña, que representa todo tipo de tentación, pecado sexual. ¿A quién vas a elegir tu compañera de por vida? Todo se reduce a esa decisión. ¿Qué decisión debemos tomar? Ahora, dos mujeres en el capítulo 9 nos hacen esta invitación. Doña Sabiduría, que personifica la sabiduría de Dios,
en las Escrituras y la creación. La mujer extraña personifica la insensatez y la necedad del mundo. Doña Sabiduría es una auténtica dama, una mujer noble que habita en un palacio, eso lo acabamos de leer. La mujer extraña es una mujer mala, es seductora, aparte de extraña, siempre está en la calle como una ramera, no le gusta estar en la casa. Eso también lo vimos hace poco. Doña Sabiduría ofrece alimento de vida. La mujer extraña ofrece veneno mortal. Eso es lo que dice el último versículo. Pero sigamos en el capítulo 9, se puede dividir fácilmente o naturalmente en tres cosas. Primero hace un contraste. Los versículos 1 al 6 es la invitación de Doña Sabiduría. Los versículos 13 al 17 es la invitación de la mujer extraña. Y los versículos 7 al 12 que están en el medio, son unas instrucciones de la sabiduría a sus mensajeros. ¿Cómo deben invitar o a quién debe dirigirse la invitación? Veamos la primera parte. Doña Sabiduría y nuevamente su invitación. Otra invitación que hace esta dama. Dice versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Para ese entonces, no es tanto como hoy, sobre todo en nuestra sociedad occidental, pero para ese entonces las personas se conocían por donde vivían. Si usted puede estudiar algunas cosas de cómo vivían los israelitas en aquel momento, los israelitas no tenían casas con patios, y mucho menos con columnas. Eso se le reservaba nada más al rey. Si usted lee, por ejemplo, Primera Reyes, Salomón, cuando tenía su palacio real, eran personas de la nobleza, gente de dinero, él tenía una casa gigantesca y tenía muchas columnas porque todo lo hacía esplendoroso Salomón. Lo que nos está diciendo aquí el proverbio o el mismo Salomón con respecto a la sabiduría es que ella habita en una casa de la realeza. Se pone de manifiesto entonces lo ilustre que es ella, lo célebre y lo excelente que es esta dama. Mientras ella habita en un palacio, ¿dónde está la mujer extraña? En la calle. Entonces, lo primero es que nos quiere mostrar nuevamente su excelencia, lo ilustre, que es célebre, lo excelente de la sabiduría. La sabiduría entonces, a quien la posee, lo exalta. La sabiduría, como dice Proverbios 1.9, es como una cadena de oro que distingue a cualquier israelita. Proverbios 1.9 dice, adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hablando de el oro, ese tipo de metal precioso que no lo tenía cualquiera, solo la nobleza. Quien posea la sabiduría forma parte de la grandeza de ella. Cuando dice sus 7 columnas, en la literatura hebrea o el concepto hebreo, el 7 es un número muy importante. Se saca de eso de los 7 días de la creación, las 7 formas de purificarse, como dice Levítico, y varias cosas acerca del 7. El 7 simboliza plenitud, perfección, finalización. ¿Qué ofrece ella? ¿Cómo es la casa de ella? Es una casa real y labró sus 7 columnas. Quien posea la sabiduría divina será pleno. Es lo que nos quiere decir poéticamente Salomón. Lo que sea es que sea como sea, el que la sabiduría divina habita en una casa principesca, sólida y espaciosa. Es muy apropiada para que cualquiera pueda venir y albergarse con ella. Cualquiera. Siempre nos podemos acercar a la sabiduría divina, siempre hay espacio suficiente para recibirnos y siempre podremos contar que contamos con un entorno sólido, firme, real, noble. Esa es precisamente las características de la sabiduría divina. Versículo 2. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Nuevamente, así como cualquier israelita no tenía una casa con patio, mucho menos con columna, los israelitas no comían carne todos los días. Las carnes, matar víctimas, matar el ganado para el sacrificio, era reservado para los más ricos. Por ejemplo, ¿se recuerdan que
María y José, siendo pobres, cuando fueron a presentar al Señor Jesús, a los 8 días de nacido al templo, fueron 2 palominos. En Levítico 1 se habla de que ese era lo que debía ofrecer los más pobres de la ciudadanía de Israel. Pero, por ejemplo, el Cana, el papá de Samuel, el esposo de Ana, llevaba hasta 2 toros. Era un hombre extremadamente rico. Cuando se nos dice que la sabiduría mató sus víctimas, es porque realmente, y nos está invitando a comer, es que lo que ella invita es un real y verdadero banquete. Un banquete suculento donde lo vas a disfrutar con todas las del deber. Inclusive, esa posición de celebrar con... Tengo un problema con esto aquí, no... Ya. Esa posición de celebrar con carne se habla de la bendición de Dios. En Isaías 25:6, no lo tienen que buscar, leo para ustedes, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirán este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Es decir, cuando la sabiduría invita, mató sus víctimas y te invita a participar, te está diciendo que vas a tener un banquete con el mismo Dios. Cuando abrazas la sabiduría divina, cuando abrazas el consejo de lo que te enseña el Señor en su palabra. También dice, versículo 3, envió sus criadas. Es típico de las personas que tenían dinero. ¿Recuerdan la parábola del banquete que el mismo Señor Jesús usó? Que dijo, un hombre hizo un banquete y mandó a sus criados a invitar. Bueno, el Señor Jesús está usando la sabiduría de Proverbios. Dice que envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Nuevamente, como en Proverbios 8, ella se pone en lugares públicos. Ella no está en el desierto escondida ni es misterioso, como si lo hace la mujer extraña. La sabiduría está disponible y le dice a todos en el bullicio de la ciudad, porque es transparente, no necesita esconderse. Y dice, vengan, coman pan de la víctima que maté, un banquete del vino que yo he mezclado, probablemente haciendo referencia de que diluyó su potencia para no emborrachar. Es decir, no invita a lo malo. Es una bebida que se usaba el vino para ese entonces, pero obviamente si se consumía bien concentrado, emborrachaba. Lo que dice, es sabia para hacer algo así, te invita a un banquete, pero como dice Corintios 13, el amor no hace nada indebido. Entonces hace todo con sabiduría, hace todo para honrar al Señor, te invita a estar en un banquete con Dios, la sabiduría divina. Cuando dice a cualquier simple, se refiere al inexperto, al torpe, al inocentón, al cándido. El cándido es alguien que, como que si no tuviera malicia. El que es presa fácil de la mujer extraña. Pero entonces la sabiduría divina invita y dice, andan por mi camino para que puedan disfrutar de un verdadero banquete con Dios sobre todo. Vimos el primer punto, la invitación que hace la sabiduría divina. Segundo punto, la invitación que hace la sabiduría divina no es para echar perlas a los puercos. Al principio dije, se hace una invitación abierta a cualquiera, pero realmente no es a todos sin excepción. Hay un par de personas las cuales a la sabiduría no se desgasta la sabiduría, se les ya manda a las criadas de la sabiduría a no desgastarse. Versículo 7. El que corrige al escarnecedor, ese es uno, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Versículo 8. No reprendas al escarnecedor, lo repite, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Habla de escarnecedor y de impíos.
Sabiduría encarga a sus criadas o a sus mensajeros a que no se dirijan a todos sin excepción alguna. Es sí, a los simples, a los incautos y a los ingenuos se les puede invitar sin problema, pero a los escarnecedores y a los impíos no. Una cosa que debemos tenerlo bien presente. Es cierto que la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, sí o sí. La Biblia le enseña. Inclusive el pueblo de Dios justificado también, si en su vida persevera el pecado remanente. Aunque todos los hombres son pecadores, no todos los hombres pecan igual. Y la Biblia hace esa diferencia. Es decir, de todos los pecadores, hay alguien que no está convidado a estar con sabiduría. ¿Quiénes son, según el texto? Escarnecedores e impíos. Escarnecedores e impíos. ¿Quién es un escarnecedor? Escarnecedor, en el antiguo pacto, era un israelita. Recuerden que el israelita por nacimiento ya era miembro del pacto. En el nuevo pacto no es por nacimiento, ¿verdad que no? Sino por creer. Pero en el antiguo pacto era un israelita, el escarnecedor, perteneciente al pacto antiguo. Y en el nuevo pacto, el escarnecedor, vamos a decirle entre comillas, es un cristiano. Como le dicen ahorita, un cristino o un cretino. Es un cristiano, entre comillas, que es soberbio y que se considera por encima de Dios, de su palabra, y tiene apariencia de piedad. Son esas personas que van a la iglesia, pueden usar corbata, usan Biblia, o no pueden usar corbata, se visten muy común como los demás, conocen la jerga cristiana, hablan como cristianos porque han estado toda su vida allí, pero son unos escarnecedores, son unos pecadores, son soberbios, viven como les da la gana, son hipócritas, son como Absalón. ¿Se recuerdan a Absalón cuando volvió del exilio? Cuando se ponía en la puerta de la ciudad y hablaba con la gente, ¡ay, quién me diera que yo hiciera algo por ti! Y de esa forma robaba el corazón del pueblo de su papá, del rey. Pero no solo eso, sino que le dijo a David que le diera permiso para ir a Hebrón porque él allí iba a cumplir los votos. Mi hijo reflexionó y hasta está haciendo votos a Dios, a Jehová, haciendo unas cosas acerca de la ley. Pero ¿qué estaba haciendo Absalón? Se estaba burlando. Aprovechó su apariencia de piedad, su posición como hijo de David, y al final de cuentas estaba cocinando el golpe de estado que le iba a tomar a su papá. A quebrantar la ley de Dios en todo sentido, fue contra el rey, fue contra su papá, quebrantó la ley de Dios en todo sentido, un escarnecedor. Entonces, un cristiano, lo que dice sabiduría es que en esa invitación no te desgastes en ese tipo de gente. Un escarnecedor. Y también dice otro, es un impío también. Un impío era un israelita para aquel tiempo, o un cristiano, entre comillas, que tiene apariencia religiosa, pero no teme a Dios humildemente. Son hacedores de maldad, como dijo el Señor Jesús. Pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros y esto. Y el Señor Jesús le dice, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Eso nos dice, hermanos, que así como en el antiguo pacto, en el Israel antiguo, como en la iglesia hoy, el pueblo del nuevo pacto, habrán entre nosotros escarnecedores e impíos, con los cuales la invitación de sabiduría no es para ellos. Y se nos dice que tengan cuidado, no se desgasten en ese tipo de impíos, escarnecedores, soberbios, hacedores de maldad. Dios se encargará de ellos. Los hipócritas, los que aparentan ser cristianos, pero realmente no lo son. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la instrucción de sabiduría a sus mensajeros? Le dice que acarrea al impío, versículos 7 y 8, el que corrige al escarnecedor acerca de la invitación, se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará.
Este tipo de advertencia, inclusive el mismo Señor Jesús la usaba, porque Él obviamente no usó mejor la sabiduría divina. Nadie usó mejor la sabiduría divina que Él. Porque el Señor Jesús dijo, no deis lo santo a los perros. No echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. Es decir, no gastes pólvora en Samur. No te malgastes con un necio. El Señor Jesús, hermanos, siempre, inclusive, ante sus oponentes, le hacían preguntas capciosas y no le respondían. En un momento los fariseos, que no eran preguntas sinceras, le llegaron a decir, ¿con qué autoridad haces tú esto? Como no era sincera, no era una duda legítima, el Señor Jesús le dijo, bueno, les contesto si ustedes me responden a esta pregunta. ¿Con que el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Y ellos dijeron, no sabemos. ¿Y qué dijo el Señor? Yo tampoco les voy a decir. O sea, Él no se desgastó en responderle todas las preguntas a los necios, a los impíos y a los escarnecedores. Eran fariseos, muy duchos en la ley, pero eran unos necios, escarnecedores e impíos, y el Señor no se iba a desgastar a responderle las 1800 preguntas o pruebas que ellos le tenían para ver si lo que decía era verdad. Tenga eso presente cuando alguien le tiene 1500 preguntas por hacer porque no es cristiano. Es un impío, es un escarnecedor. No pierdas tiempo en él, porque el Señor no lo hizo. De hecho, Pilato le hacía preguntas y el Señor Jesús no le habló. No iba a responderle a él. Herodes ¿se acuerdan de Herodes? Que el que mató a Juan el Bautista estaba ahí asustado e interesado. Y le hizo preguntas y Jesús no le respondió palabra. ¿Por qué? Porque Herodes había escuchado suficiente del reino de los cielos de parte de Juan y lo mató. El Señor Jesús dijo, no tiene caso hablar contigo. Sabiduría divina, hermano. No corrija al escarnecedor. No te malgastes en los impíos. La sabiduría sí edificó su casa y está invitando. Ojo, pero si tú eres un escarnecedor o un impío, la invitación no es para ti. ¿Qué significa y los demás pecadores sí? Una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en el pecado. Todos son pecadores, pero no todos los hombres pecan igual. Entonces, como conclusión en esta invitación, concentra tus fuerzas en los que quieren escuchar. Hay que concentrarse en los que quieren escuchar. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tu sol. Con respecto a este punto, hermanos, leí esto a un pastor y quisiera leérselo. Algo importante de tener en cuenta para la consejería. Como pastores y como cristianos que constantemente aconsejan a otros. Dice así. Algunas personas no quieren salir de la depresión. Simplemente no quieren salir. Algunas personas no quieren salir de los vicios que los destruyen. Algunas personas no quieren dejar al abusador que las hiere. Algunas personas viven del dolor porque en ello han encontrado un pretexto perfecto. Ayudar a ese tipo de personas es inútil. Y lo que es peor, realmente puede carcomer. Tratar de ayudar a personas que realmente no quieren ser rescatadas terminará siendo derribado por su desesperanza. Ese es un consejo que yo una vez aprendí y cómo me liberó de muchas cosas. Y que es bueno que nosotros aprendamos. Sí, podemos predicarle a las personas. Sí, podemos inclusive llegar a un momento a veces de insistencia o tratar de aconsejar a alguien. Pero cuando estas personas realmente no quieren ser ayudadas, es imposible ayudar a alguien que no quiere ser ayudado.
Entonces, lo que es la necedad, el escarnecedor, el impío, lamentablemente tenemos que tener, más bien, evitarlo. Porque así dice sabiduría divina. Así dice sabiduría divina. Ojo, el contraste es con los justos o los sabios. Proverbios no nos dice que los sabios o los justos no pecan. Ellos también pecan, pero al escuchar la reprensión, rectifican. Esa es la diferencia. Una señal más entre los impíos y los justos. Los justos escuchan y agradecen. Los impíos son soberbios, se burlan, se mofan, rechazan, se endurecen cada vez más. Por eso es que da al sabio y será más sabio. El Señor Jesús aplicó eso. Cuando en Mateo 13, que lo cuestionaban tanto si Él era el verdadero Mesías, comenzó a hablar en parábolas. Y los discípulos, ¿por qué le hablan en parábolas? Para que oyendo no oigan y no se conviertan. Porque solo a ustedes, a los discípulos, les he revelado los misterios del reino. El que tiene, se le da. Pero el que no tiene, y aún lo que tiene, se le quitará. Sabiduría divina, hermanos. Sabiduría divina. Tercer y último punto. El contraste con la invitación de la mujer extraña. Versículo 3. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. ¿Qué diferencia con la mujer sabia, verdad? Mientras que a la sabiduría se presenta como una mujer prudente, decorosa, noble, inteligente, preparada, amable, sabia, amigable. La insensata es una alborotadora. No tiene control. No solamente es alborotadora, es simple y de paso ignorante. El punto es que lo que nos está diciendo Salomón es, mira el contraste. ¿A qué mujer vas a elegir? A lo simple. Mira, simplón. Oye, escucha. Porque el contraste es que aquella, mientras está edificada y habita, es una dama con D mayúscula, la otra es una simple ignorante alborotadora. Versículo 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, una vaga, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, y dice a cualquier simple, ven acá. Es claramente un retrato de una prostituta antigua oriental. Note que es la imagen de una ramera, una prostituta. Salomón personifica toda la necedad del mundo en una mujer mala. Es una criatura superficial, desvergonzada, que simboliza la insensatez y el pecado. Es una ignorante porque no conoce realmente las cosas esenciales e importantes de la vida. Vive el momento. Cuando usted oiga a alguien que quiere vivir el momento, hermano, mire, es una persona realmente que ha caído en los brazos de la insensatez y la estupidez. Sin embargo, hay una cosa que sí es parecida a la mujer sabia. Ella está en el mismo sitio. En los lugares públicos también clama. Nos dice que donde podemos encontrar la sabiduría divina, también podemos encontrar la invitación de la insensatez. Y si en eso podemos decir que es la iglesia, tenemos que tener cuidado. En la iglesia entran insensatos queriendo arrastrar a los demás en su torpeza. Y debemos ser cautos
a los simples, a los inexpertos, abre los ojos. Porque probablemente, aunque estés dentro de la iglesia, te están invitando a lo que no es. Versículo 15. Versículo 16. Dice cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Ella hace una invitación igual. Hasta el 17 es su invitación. Hablar del pan o las corrientes de agua en la poesía hebrea, por lo general, habla del placer sexual. Eso es lo que dice Proverbios 5 también, cuando dice, se derramarán tus fuentes por las calles, alégrate con la mujer de tu juventud y gózate con ella. Hablando del placer sexual. Pero esta mujer insensata invita a hacerlo a oculto, hurtado, lo que es tenebroso, misterioso, escondido. El pan comido en oculto es sabroso y las aguas hurtadas son dulces. Ella ofrece eso, pero realmente está ofreciendo veneno mortal. Ella no lo dice, pero Salomón sí en el Proverbios 18, en el versículo 18. Él advierte su conclusión. No saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Lo cierto es que Salomón nos pone en últimas, mientras ella te invita a comer veneno mortal, cuyo fin es destrucción, tú vas a elegir eso por el banquete que te está ofreciendo sabiduría divina en el palacio real. Saca tu conclusión. Por eso en la meditación al principio, ¿qué decisión vamos a tomar? Hasta aquí, hermanos, el capítulo 9 es la introducción de Salomón a los proverbios. Ese banquete, esas víctimas que mató, ese vino que preparó, está servido a partir del 10 al 31. Que si lo escuchas y que si lo oyes, podrás disfrutar de la sabiduría divina. Entre las cosas, a manera de conclusión, cuando entras a ese banquete, la sabiduría divina te sitúa con el favor del Señor. La sabiduría divina nos hace ser una alegría para los padres y una bendición para el entorno. Recuerden que el hijo necio es vergüenza de su madre. Pero la sabiduría divina hace que nosotros seamos motivo de alegría a los padres y una bendición para quien nos conoce también. Si entramos al banquete con sabiduría divina, nos ofrece protegernos de la felicidad conyugal contra la destrucción por la prostitución o la inmoralidad sexual. La sabiduría divina nos conforma a la mujer ideal. De hecho, le dice, es corona de su marido. La sabiduría divina, de lo que vas a encontrar del 10 al 31, conduce a la familia y al florecimiento. La sabiduría divina bendice el trabajo con la posesión de cosas y el bienestar, porque nos ayudan a administrar correctamente las cosas que el Señor permita que tengamos. La sabiduría divina nos hace afables y nos procura un buen nombre. La sabiduría divina, por la administración inclusive de las cosas de la creación y del propio cuerpo, protege la salud y refuerza el descanso nocturno. Hasta en eso nos dará paz el Señor para poder dormir. O por lo menos las pocas horas que puedas dormir, puedas conciliar un buen sueño reparador. ¿Para cuánto sería una real bendición tener por lo menos una noche un buen sueño reparador? Todo eso, hermanos, en el banquete de la sabiduría divina. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a continuar en la necedad? Si es que por un momento pensaste en aceptar la invitación de la necia, de la mujer extraña. De todas maneras, hermanos,
todo se reduce, o ese principio de dos caminos, lo tomamos, como dice el versículo 9, el versículo 10, perdón. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No se llega allí a menos que hayas abrazado a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Todo cristiano ya es sabio, pero no se llega a ser sabio de la noche a la mañana o un tremendo impío de la noche a la mañana. Da al sabio y aumentará el saber. La semana pasada lo dijimos. Todo cristiano ya es sabio por excelencia. Por más iletrado que sea, ha aprendido el principio de la sabiduría divina. Abrazó a Cristo, ya es un hombre sabio. Pero tú puedes aumentar tu sabiduría. Porque dice la Biblia, da al sabio, escucha, entra y empieza a degustar del banquete y vas a ver toda esa mesa de delicateces y exquisiteces de la cual el Señor te dice, ven, prueba, come, bebe, no vas a tener sed jamás. Del que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Y el que coma de mi carne no volverá a tener hambre. Ese es el banquete, Cristo Jesús. El Evangelio ofrecido, Cristo ofrecido en el plato del Evangelio. Cómelo, aprovecha el banquete, hermano, y vive en sabiduría. Pidámosle al Señor, oh Señor, como iglesia, ayúdanos a ser una iglesia que eligió el camino correcto, el camino de la sabiduría. Como cristianos, de forma individual, cristianos, cristianas, joven, mayor, hermana joven, soltera, con hijos, sin hijos, esposo, sin esposo. Hombres, escucha la sabiduría divina y vive en ese camino, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.